El día de hoy vamos a hacer un trabajo, un pequeño taller para todas las personas que nos están observando. Vamos a hacer algunos ejercicios y sobre todo la explicación de los fundamentos técnicos de la disciplina o el deporte del balonmano. ¿Qué son los fundamentos técnicos? Bueno, aquí los fundamentos son todos esos movimientos que se utilizan dentro del juego balonmano, como pudimos ver hace 15 días que estuvimos hablando sobre un partido de balonmano como era. Entonces vamos a tener la posibilidad hoy de experimentar, de poder practicar. Vamos a hacer algunos ejercicios, algunas progresiones de trabajo, y para ello nos acompañan hoy Pamela Badilla y Sofía Badilla. Ellas son hermanas, ¿verdad? Cumpliendo con los protocolos que dicta el Ministerio de Salud en medio de la pandemia. Todavía la disciplina o el deporte como tal, como la mayoría de las disciplinas, no están desarrollando todavía entrenamientos presenciales, y las que lo tienen pues todavía no hay contacto. En el caso de ellas, pues como repito, son hermanas, son de la misma burbuja familiar, entonces no vamos a tener ningún problema, vamos a respetar las distancias con ellas y ellas van a interactuar y van a realizar los trabajos. Entonces, como les decía, ¿qué era el fundamento técnico? Bueno, los fundamentos técnicos son todos aquellos movimientos, todos aquellos elementos de técnica que se utilizan para desarrollar el juego de balonmano. Entre ellos tenemos el agarre del balón, que es el movimiento propio del agarre, es un fundamento más del balonmano. Vamos a hacer un poquito de bote del balón, vamos a hacer familiarización con la pelota, vamos a aprender un poquito la técnica de pases y algunas actividades o progresiones que se pueden realizar en casa, y esto lo vamos a desarrollar con las muchachas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que vamos a hacer es un poquito de familiarización con la pelota. Entonces vamos a hacer un poquito de movimiento, desplazándonos, lanzar el balón, atrapar. Observemos que ellas nunca van a perder de vista el balón, tienen una forma de agarrarlo, ¿verdad? Este tipo de ejercicios nos puede ayudar mucho a familiarizarnos con diferentes pelotas. Para niños más pequeños se pueden utilizar balones más pequeñitos, bolitas de espuma, de hule, de plástico, y son elementos que vamos a utilizar. Podemos aplicar variantes, ¿verdad? Vamos a lanzar la pelota, vamos a hacer unas 3 palmadas y cogemos el balón para hacer un poquito de trabajo de calentamiento también. Son ejercicios, repito, que podemos utilizar con niños, que podemos utilizar también los atletas que llevamos mucho tiempo de estar fuera de las canchas, ¿verdad? Para volver a adaptarnos con el balón, ¿ok? Sentadas en el suelo. Entonces simplemente vamos a lanzar el balón, vamos a hacer las palmadas y lo recibimos, ¿de acuerdo? Este tipo de ejercicios de desplazar, de caminar, podemos hacerlo sentados, podemos hacerlo de muchas formas, ¿verdad? Lo que nos ayudan es a familiarizarnos con un balón, a tener el correcto agarre de la pelota, una buena manipulación. Recordemos que un balón de balonmano, si no lo dominamos correctamente, ¿verdad? En un juego como tal, pues va a tener diferentes dificultades, ¿ok? Vamos a intentar lanzar la pelota, que el balón pique al frente de ustedes, y van a tratar de agarrarlo después de un pique. Y lo agarran. Si tienen que tirarse hacia adelante, no hay ningún problema. Vaya, Sofi. Ok, lo podemos hacer así sentados. Ahora sepárense un poquito, chicas. Entonces vamos a lanzar una pelota con una mano, la agarramos con la otra al otro lado, un poquito de manipulación ahí. Repito, son movimientos que se pueden realizar con cualquier tipo de balón. Lo más importante del agarre es que ese balón que estamos utilizando, ¿verdad?, sea del tamaño adecuado para la población, ¿verdad? Con niños muy pequeñitos se tienen que utilizar bolitas pequeñitas para que ellos las puedan agarrar y obviamente no se vayan a golpear. Ellas están utilizando balón de balonmano, puesto que ya son atletas del balonmano de acá de Cartago, entonces están utilizando ese balón, ¿ok? Mismo ejercicio arriba, de pie. Vamos a lanzar, apañar de un lado al otro, igual. Lo podemos hacer ahí de forma estática, podemos ir caminando, como ustedes quieran, ¿ok? No hay problema. Entonces son ejercicios de manipulación, básicamente para adaptarnos a lo que es el balón de balonmano. Ok, ahí donde estamos, van a lanzar el balón arriba, tocan el suelo y lo atrapan sin que el balón caiga, ok. Acá por el espacio que tenemos de techo, ¿verdad? Pues obviamente lo vamos a tener que hacer un poco más rápido. Si el espacio es todavía más bajo, ¿verdad?, lo podemos lanzar, dejar que pique el balón una vez y luego lo agarramos. Déjenlo picar. Que pique.
Ajá, podemos seguirlo haciendo de esa forma cuando no tenemos un espacio muy alto para poder hacer este tipo de ejercicios de familiarización, ¿ok? Entonces ahora vamos a lanzar el balón hacia arriba, palma adelante, atrás y lo agarramos. Caminando podemos hacerlo desplazando en el espacio. Igual si el espacio es no tiene la suficiente altura, no podemos hacerlo al aire libre, podemos hacerlo que el balón pique una vez, ¿verdad? Y lo adaptamos dependiendo de las condiciones que cada quien tenga en su espacio, en su casa, ¿verdad? En el lugar donde estén ahí trabajando. Ahora lo lanzan, una palma por debajo de la rodilla y lo atrapamos. Eso. Podemos hacerlo caminando también, podemos hacernos desplazando, o sea, esto podemos hacerlo libremente, puede ser también trotando, esa cuestión de gusto de cada uno, ¿verdad? Y perdiendo el avance. En niños muy pequeños, tal vez este tipo de coordinación va a ser difícil que agarren el balón a la primera, ¿verdad? Y pues tal vez lo vamos a tener que dejar que caiga al suelo, pero es trabajo de coordinación, y vean que son habilidades motrices que trabajamos también en educación física y desarrollo. Ahora vamos a intentar 2 palmadas, ¿verdad? Con las 2 piernas. Lanzo, 1, 2, ok, es que les dejen picar, porque el espacio no les da, ok. Y lo agarro. ¿Vamos? Vamos a intentar hacer 2 palmadas por debajo de las rodillas y agarro. Es trabajo de coordinación, ok. Son ejercicios que utilizamos para la correcta manipulación del balón, ¿de acuerdo? Ok, tomamos un poquito de aire mientras explicamos el agarre del balón de balonmano. Vamos a colocar el balón correctamente hacia abajo, tal vez de medio lado a la cámara para que lo observemos ahí. En el balonmano, el fundamento técnico agarre es de suma importancia porque nos va a permitir hacer todos los demás fundamentos técnicos en ataque. O sea, para poder pasar la pelota, el balón tengo que agarrarlo bien. Para poder lanzar el balón, ¿verdad?, a portería, tengo que agarrarlo bien. Para hacer una finta, para hacer muchos movimientos, el correcto agarre del balón es un fundamento muy importante y que tenemos que enseñar. Repito, es importante que los niños pequeños tengan el balón del tamaño que se requiere para efectos de poder hacer el agarre, ¿ok? Vamos a dejar el balón en el suelo. Entonces simplemente vamos a ir trotando para allá, vienen, lo cogen, vamos trotando un poquito hacia el otro lado, ajá, lo agarran con una mano, venimos trotando, regresan, lo vuelven a dejar en el medio, lo ponemos en el centro, van otra vez, y son ejercicios que nos ayudan a hacer un agarre de balón. En este caso lo estamos agarrando desde el suelo, que son situaciones que se pueden dar en un juego como tal de balonmano, ¿ok? Ok, ahora igual trotando, muchachas, vamos a picar la bola, la vamos a agarrar una vez, la volvemos a picar y lo agarramos de una vez, lo agarramos con una mano, ¿ok? Eso, correcto. Entonces vean que el balón tenemos que aprender a agarrarlo. Hay que recalcar que cuando hacemos bote de balón no se agarra la pelota. Este caso es una progresión nada más para aprender a hacer el agarre de la pelota dentro del juego como tal. Ahora alternando, arriba, lo suelto, lo agarro, lo suelto, lo agarro, lo suelto, lo agarro. Sofía, hágalo más hacia arriba, no hay ningún problema. Ajá, y lo agarro arriba, exactamente. Entonces vean que es, no importa, ahí. Es un ejercicio que nos ayuda a manipular, a agarrar el balón, nos va a ayudar a fortalecer movimientos del antebrazo, ¿verdad? Los músculos del antebrazo que son los que propician ese agarre. Ese agarre se hace correctamente, ¿verdad? O la ejecución se hace con la yema de los dedos y se dice que la cara palmar media de la mano, ¿verdad? Entonces es un movimiento de agarre de la pelota, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias, muchachas. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como agarre del balón, ¿verdad? El agarre del balón, repito, es un fundamento sumamente importante para todos los elementos que corresponden al ataque en el juego de balonmano, ¿ok? La manipulación del balón, podemos hacer infinidad de ejercicios, lanzarlo hacia arriba, cogerlo atrás o lanzarlo por detrás y hacerlo sobre el hombro. Entonces vamos a hacer un poquito de movimientos que a ustedes se les ocurra libremente ahí para efectos de agarrarlo, ¿ok? Lo buscamos con una mano, con otra, lo puedo tirar de arriba, lo agarro atrás con las dos, a como ustedes quieran moverse libremente. Un poquito de muñequeo por detrás, lo agarramos, ajá. Ok,
Ok, perfecto, perfecto. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como familiarización. Los ejercicios de familiarización nos ayudan a tener ese correcto agarre del balón en balonmano, ¿ok? Vamos a hacer un poquito y vamos a explicar sobre el bote del balón en balonmano, ¿ok? El balonmano, como decíamos la semana anterior, ¿verdad? En el programa anterior, una persona que tiene el balón en las manos no puede correr más de 3 pasos con el balón en las manos. Por ejemplo, vemos el fútbol americano, vemos el rugby, que podemos agarrar el balón o el ovoide en este caso, el de rugby, ¿verdad? Y el de fútbol americano, y lo pueden llevar y vamos a correr y avanzar una infinidad de pasos con ese balón. En balonmano no es permitido. Hay una regla que impide que podamos dar más de 3 pasos con el balón en las manos, ¿ok? Para efectos de poder abarcar mayor distancia con ese balón en las manos, existe la posibilidad de poder hacer el bote de balón. En otra literatura le podemos encontrar como dribbling, como pique de la pelota, conducción, ¿verdad? Como queramos llamarlo. El nombre correcto, ¿verdad? Técnicamente es el bote de balón. ¿Por qué se dice bote de balón? Porque nosotros botamos el balón contra el suelo con el objetivo de poder desplazarnos. Entonces, mientras un jugador de balonmano esté haciendo el bote y esté haciendo el pique de balón en este caso, puede avanzar la cantidad de pasos que necesite. Repito, se utiliza el bote de balón para cuando un jugador tiene que avanzar más distancia que lo que le permiten esos 3 pasos como tal, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algunas progresiones del bote de balón que podemos utilizar, que pueden utilizar en casa, que puedo utilizar igual para nuestros atletas, ¿verdad? Ahorita en tiempos de pandemia, ¿verdad? Que no tenemos la posibilidad de regresar a la cancha, pues es importante repasar estos fundamentos. Entonces, muchachas, nos vamos a sentar, tal vez Sofi por allá, Pame por acá, y vamos a empezar a hacer bote de balón ahí en el frente. Observemos que los dedos de la mano, ¿verdad? Y la yema de los dedos tratan de adoptar la forma del balón, ¿verdad? Dependiendo del tipo de balón, puede que haya balones que estén un poquito más desinflados y cueste un poquitito más, ¿verdad? Pero eso es un correcto dominio. Vean que hay un ligero muñequeo, contacto con la yema. Objetivo, bueno, no manotear la pelota, no golpearla directamente, sino que en este caso pues tenemos que hacer un ligero muñequeo, los dedos tienen que estar relajados, contacto con la yema de los dedos, ¿ok? Entonces en este caso ellas están utilizando una mano, ¿verdad? En el juego de balonmano no podemos utilizar ambas manos a la vez, ¿ok? Podemos utilizar derecha o izquierda, siempre y cuando sea de forma alternada. Entonces vamos a estar haciendo unos 3 botes con la derecha, vamos a hacer otros 3 botes con la izquierda. Okay, ahora derecha, izquierda, y vamos a hacer control de ese balón. ¿Okay? Dentro de ese fundamento técnico del bote de balón es importante promover que los niños y las personas que lo están aprendiendo, y en este caso nosotros pues con los atletas, que no estemos tratando de ver directamente el balón, ¿ok? Vamos a tratar de ver hacia el frente, y ese balón vamos a utilizar la visión periférica que llamamos nosotros, ¿verdad? Para efectos de mantener ese control. Sabemos que ellas están mirando hacia el frente y están tratando de mantener el bote, ¿ok? Lo vamos a llevar, muchachas, hacia la izquierda y regresamos hacia la derecha. Vean que escribimos movimientos, hay que mantener un control. En el balonmano, en el momento en que un jugador empieza a hacer bote de balón, ese jugador no puede tomarlo, no puede agarrarlo y volverlo a picar, ¿ok? Si yo estoy haciendo bote de balón y lo agarro, ya tengo que pasar el balón, lanzar a portería, ¿verdad? Pero no puedo volver a hacer bote de balón. Eso lo conocemos como un doble por bote o una pérdida de balón por el control de la pelota, ¿ok? Ahora vamos a intentar, muchachas, dar la vuelta y que pase por detrás. Todos estos ejercicios, pues, con los niños más pequeñitos es muy difícil hacer el bote. Entonces, con los niños más pequeños decía que hay elementos, ¿verdad?, que tal vez es más difícil ejecutar. El bote de balón, pues ellos van a tirar la bola, lo van a agarrar, ¿verdad? Va a ser normal. No podemos pretender que los niños menores de 6 años, 7 años incluso, ¿verdad?, tengan un dominio completo del bote de balón, ¿verdad? Entonces es importante. Ahora por debajo de las piernas lo van pasando, ajá.
levanto una pierna. Entonces ahí también, para los muchachos que están en casa, que ya son atletas o adolescentes y que quieren empezar a practicar un poquito balonmano, este tipo de ejercicios nos pueden ayudar. Que de paso, haciendo el comercial también, ¿verdad? Estamos en reclutamiento de muchachos, de muchachas, ¿verdad? Cualquier persona que quiera acompañarnos a aprender un poquito de balonmano nos puede contactar a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, del Balonmano de Cartago, y ahora también al final podemos dar el número de teléfono también que nos puedan contactar por WhatsApp. Okay, las muchachas, en este caso Sofía y Pamela, son atletas del balonmano de acá, de Cartago, y pues han estado con nosotros trabajando desde niñas. Sofi, ¿cuántos años de estar con nosotros? Como 4 años. 4 años, Sofi empezó de escuela, ahorita Sofi tiene 13 años. Pamela, hoy está de cumpleaños, Pamela, está cumpliendo 17 años. Paso felicidades a Pame. Pame está con nosotros como desde los 10, 11 años, Pame. Ok, descansamos, muchachas, un poquitito. Entonces, ese fundamento bote, ¿verdad?, como tal, del balonmano, lo utilizamos, repito, para hacer desplazamientos. Entonces nos vamos a poner un poquito de pie y vamos a empezar a hacer un poquito de bote ahí nada más, ahí detenido, ¿verdad? Ese balón está un poquito desinflado, pero es parte de, bueno, el balón de balonmano no es un balón como el de baloncesto, que está completamente inflado, que tiene que estar duro. De hecho, el balón debe botar porque no es un fundamento que se utilice mucho rato del partido. Muchachas, frente a frente. Entonces, van a picar el balón con su mano derecha, ¿de acuerdo? Más cerquita, chicas, más cerquita, más cerquita. Entonces, a mi señal, voy a dejar de picar el balón que estaba picando, en este caso Pamela deja de picar el rojo y toma con la mano izquierda el amarillo, ¿de acuerdo? Y Sofi toma el rojo y deja el amarillo para que lo empiece Pamela. ¿Estamos? Entonces, vamos. Cambio. Ajá. Y la idea es, en este ejercicio, retomar. Muchachas, manejen ustedes los cambios, no hay problema, mientras yo lo explico. Entonces, el objetivo de este tipo de ejercicio es que si yo encuentro un balón que estamos picando, hagamos cambio. Ajá. Aprenda una persona a tomar el balón en el momento en que ese balón está en el aire sin tener que agarrarlo, ¿ok? Es una técnica que nos dice a nosotros que una persona está haciendo correcta ejecución del pique. Cambio. Cambio otra vez. Puede moverse, Sofi, no hay problema. Cambio de nuevo. Cambio. Cambio. Ok, más cerca, acérquense un poquito. Acérquense un poquito. Entonces vamos a tratar de cambiar, 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 uno y uno. Pónganse de acuerdo entre ustedes, hagan la cuenta entre las dos. Ok, que el balón pique en el puro centro entre las dos, digamos como al lado derecho, izquierdo de ustedes, pero en el centro, no tengo que tirarlo, ¿ok? Lo cogen y lo pican, vamos. Cuenten. Son ejercicios que requieren coordinación grupal, son ejercicios que requieren coordinación individual, ¿verdad? Que les va a costar un poco, ¿verdad? Pero son elementos que podemos integrar. En este caso, ahorita por temas de pandemia, ¿verdad? Pues solo podemos hacerlo con personas que podamos tener contacto dentro de la misma burbuja familiar o burbuja social, como lo queramos llamar. Y con respecto a el trabajo, pues por lo menos ahorita de los equipos no podemos compartir balones, todavía no ha salido el protocolo para el entrenamiento de los clubes, ¿verdad? Entonces estamos a la espera pero son ejercicios que podemos hacer correctamente en casa. Listo, chicas, gracias. Ahora vamos a hacer un poquito de bote de balón, trotando y regresamos para explicar un poquito la técnica, ¿ok? Mientras estamos en un partido de balonmano, el objetivo es hacer el bote de balón, repito, cuando necesitamos urgentemente desplazarnos más distancia que los 3 pasos que podemos realizar con el balón, ¿verdad? Con ese balón en las manos, ¿ok? Podemos observar que las muchachas van haciendo un ligero muñequeo y que el balón pica al frente del cuerpo y aproximadamente entre la altura del ombligo, podemos decir, el pecho y el cuello, que nos permita estar observando hacia adelante, que podamos observar en el caso de un partido de balonmano lo que es el marco, ¿verdad? Lo que es la defensa del equipo
oponente para poder atacar, ¿verdad? Entonces es un fundamento que utilizamos en el ataque, ¿ok? Ok, tiempo, chicas. Entonces vamos a hacer el ejercicio, una persona va votando, la otra va al frente haciéndoles números, ¿recuerdan? Ok, lo hacemos de allá hacia acá, ¿de acuerdo? Solo vamos a utilizar en este caso un balón, entonces, la persona que va desplazándose de frente, de allá hacia acá. Ajá, correcto. Entonces va a haber una persona, yo te aviso, Sofía, ahí por aquello de la cámara, ¿ok? Va a haber una persona que va a ir picando el balón. Este ejercicio nos ayuda a trabajar la visión periférica, con el fin de poder determinar bien el movimiento como tal del balón y que nos ayude a nosotros a que los atletas puedan tener una visión periférica y que podamos hacer un desplazamiento sin perder la técnica del balón, ¿ok? Entonces lo hacemos como en diagonal, tal vez como hacia acá, ¿vale? De allá hacia acá, Sofi. Ajá, Sofi, vos le haces los números a Pamela. Ajá, mano arriba. Entonces una persona va haciendo el bote y la otra va haciendo números y ella le tiene que ir dando, ¿ok? Y entonces podemos hacerlo hacia adelante, podemos hacerlo hacia atrás, ¿verdad? Entonces vean que la persona que hace el bote de balón, ¿verdad?, mantiene la técnica y trata de mantener esa vista en un objetivo, que en este caso es la mano de la compañera que le está haciendo los números, ¿ok? Podemos cambiar para que Sofía también haga el ejercicio. Hagámoslo igual, así como están, de este lado, igual, ¿ok? Entonces eso nos ayuda a un correcto control de balón, ¿verdad? Estamos metiendo un elemento de coordinación visual, estamos incluyendo un trabajo de visión periférica y también un trabajo de concentración. Entonces son ejercicios que nos ayudan a desarrollar diferentes habilidades, aparte de que estamos trabajando el bote de balón. Entonces son variantes que se pueden realizar a cada uno de los ejercicios, ¿ok? ¿Estamos, chicas? ¿Quieren un poquito de agua? Ok, estamos bien. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos con respecto a lo que es el bote de balón en el balonmano. ¿Okay? El bote de balón es un elemento técnico, uno de los primeros. El juego balonmano es un juego más de pases que de bote. Entonces, hacer bote de balón, ¿verdad?, tiene sus momentos muy específicos en los cuales tenemos que utilizarlo, pero el elemento tal vez principal del juego, el que se da con mayor medida, ¿verdad?, sería en este caso el pase en balonmano. ¿Okay? Vamos a trabajar un poquito de lo que es pases. Lo primero que vamos a explicar antes de hacer los pases es la recepción del balón. ¿Okay? Entonces, Pame, si quieres tal vez me ayudas acá. Simplemente la posición del balón. ¿Okay? Codos un poquito más extendidos. Cuando aprendemos a hacer la recepción de la pelota, se dice que la colocación correcta de las manos es como un corazón invertido, ¿verdad? En este caso lo podemos ver acá, digamos, como que el corazón, la parte de arriba del corazón está vuelta hacia abajo, ¿verdad?, con los pulgares, y cierro arriba con la punta. En los niños más pequeños les ayudamos o les enseñamos a que crucen un pulgar encima del otro, ¿verdad?, para efectos de que no separen las manos. Errores: abrir las manos porque el balón es muy pequeño y le va a pegar en el pecho, ¿verdad? Entonces, elemento fácil para poder controlar el balón es esa recepción. Entonces, Pame, un poquito más atrás. Sofi, le vas a lanzar un poquito a Pame la pelota. Todavía no hemos visto el pase, pero para que Pame aprenda a agarrarla correctamente, ¿verdad? Y la forma de recibirla es de esa, ¿verdad? Con los codos ahí ligeramente extendidos. Voy a esperar el balón, lo voy a tratar de recibir, ¿verdad? Y ese es el correcto agarre del balón. Los dedos de las manos están hacia arriba, ¿verdad? Si una persona pone los dedos en dirección al balón, pues podría ocurrir una lesión, ¿verdad?, que le haga una lesión ahí articular, ¿verdad?, a nivel de las falanges. Entonces es importante. Esa sería la correcta recepción del balón, ¿ok? Con los pulgares viendo, digamos que casi juntos, ¿verdad? Podemos recordar la forma esa del corazón invertido hacia arriba. Los codos están levemente flexionados y la idea es que cuando ya el balón lo reciben, lo prensamos bien, hacemos el correcto agarre para luego poder hacer la técnica del pase clásico en balonmano, que es el pase más utilizado. ¿Ok? Gracias, chicas. Sentadas, igual frente a frente. Tal vez un poquito más de distancia para hacer el pase. Ahí estamos bien. Ok. Vamos a explicar brevemente qué es el pase clásico. ¿Ok? En balonmano existen varios tipos de pase.
Existen varios tipos de pase. Dentro de un juego balonmano podemos ver pase dejado, pase pronado, pase lateral, existe una infinidad de pases. Pero para efectos de la enseñanza vamos a utilizar el pase clásico. Entonces vamos a hacer un armado correcto del brazo, tal vez si lo haces con el brazo izquierdo y dejamos la pausa, o quedémonos ahí con Sofía, ¿ok? El pase clásico en balonmano se dice que el balón debe estar correctamente agarrado como lo hicimos al inicio, ¿ok? El codo tiene que estar siempre, y esto es una regla, tiene que estar siempre en dirección al hombro o incluso ligeramente más arriba. Un codo abajo, es error, bájalo Sofi para hacer el ejemplo. Hacer un pase con el codo abajo del hombro es un error técnico que va a provocar muchas lesiones a nivel de codo, a nivel de hombro, y que no nos va a permitir hacer la técnica correcta. ¿Y por qué es importante la técnica del pase clásico? Porque es la misma técnica que se utiliza para hacer el lanzamiento. Entonces, codo arriba, veamos que los nudillos de la mano, en este caso de Sofía, están hacia la cabeza de ella, ¿verdad? El ángulo que se forma en la articulación del codo es mayor a 90 grados o igual a 90 grados. Cuando se hace el lanzamiento, sí, la proyección es un poco mayor, ¿ok? Subirlo un poquito más, Sofi, ahí, correcto. La otra mano, en el balonmano se dice que tiene que hacer compensación ahí al frente, y entonces eso que llamamos, esa posición inicial, en el balonmano se le llama armado correcto del brazo. Ese es el armado. Cuando a uno le dice al jugador, arme bien el brazo, es hacer esa posición inicial del fundamento técnico del pase, ¿ok? Y Sofi lentamente va a hacer el movimiento del balón, va a hacer todo el movimiento hacia adelante, lanza la pelota y entonces una mano va adelante y la otra mano va hacia atrás. Cuando hacemos el pase, déjalo ahí, ponela más arriba. El pase, cuando lo hacemos ahí, hay una torsión del tronco, prácticamente que el tronco lo tengo ahí en medio lado, ¿verdad? Y entonces al hacer el movimiento, el tronco regresa hacia el frente, el codo pasa hacia adelante y lanzo la pelota, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a hacer un poquito de pases. Cuando hacemos enseñanza, vean que en este caso, digamos, las dos muchachas, ellas su lateralidad o su lado más fuerte es el derecho, ¿verdad? En este caso Pamela está trabajando con la mano izquierda para hacer el ejemplo, Sofía lo está haciendo con la mano derecha. A los niños, a los atletas, a todos los que quieran practicar un poquito de balonmano, se les enseña que aprendan a utilizar las dos manos. Vean que Pamela utiliza la mano izquierda y puede utilizar también la derecha para poder hacer el pase. Sofi también puede usar la izquierda, ¿verdad, Sofi? Ok, ahí aprenden. Es difícil, no es, ¿verdad?, igual que hacerlo con su mano fuerte, ¿verdad? Pero entonces ahí aprenden a hacer el pase de forma correcta, ¿ok? Esta progresión sentado es muy buena, nos ayuda muchísimo porque el atleta aprende a armar bien el brazo y hacer una correcta torsión de tronco, ¿ok? Y observemos la posición de las manos para recibir. Cuando Pamela lanza, ¿verdad?, Sofía está recibiendo, y esa es la forma de aprender a hacer un poquito el pase balonmano. Una vez que ya trabajamos la progresión ahí sentado, lo vamos a hacer de pie, ¿ok? De pie. En niños pequeños no vamos a utilizar actividades tan pasivas, de que estemos mucho rato ahí sentados en el suelo y porque se van a aburrir. Con los niños pequeños ellos quieren aprender, pero quieren jugar, hay que aprender jugando, ¿verdad? Este tipo de progresiones la podemos hacer un par de minutos ahí como para que aprendan, pero recordemos que los niños más pequeños no van a desarrollar la técnica así a la perfección, sino hasta que ya estén cumpliendo 8, 9, 10 años, que se utilizan ya los elementos de la técnica como tal por un asunto de desarrollo motor, ¿ok? Entonces, con los niños pequeñitos lo importante es que ellos aprendan a lanzar y manipular la pelota. O sea, no hay problema si la técnica no la hacen como se ha explicado ahorita con respecto al pase clásico, ¿ok? Ya para niños un poquito más avanzados, para jóvenes, para nuestros atletas igual, el fundamento de pase clásico, haciendo las progresiones de trabajo, entonces ahora lo vamos a hacer de forma tal que vamos a utilizar un poquito ya el movimiento de las piernas. Cuando hacemos pase clásico, ¿ok? Cuando hacemos pase clásico, si yo paso el balón con la mano derecha, el pie izquierdo va a dar un paso hacia el frente. Hacemos pausa ahí en cualquiera de los dos, una pausa ahí, ¿ok? Ese es el movimiento, ¿verdad?, para poder hacer el pase clásico. Entonces, inicialmente lo hacemos con un paso, ¿ok?
y esa rodilla del frente queda ligeramente flexionada, una pausa ahí, Sofi, y el talón de atrás va a quedar listo para hacer el movimiento hacia el frente. Ese es el movimiento de las piernas, y luego ya introducimos el movimiento que ya se hizo de brazos, que de la progresión que estaban sentados, que el codo está armado arriba, que el codo está arriba del hombro ligeramente, que el ángulo de ese codo no puede ser inferior a 90 grados, ¿verdad? Ahorita ellas pues están utilizando una fuerza suavecita porque están a una corta distancia. Si tenemos que hacer mayor distancia, pues obviamente vamos a trabajar, ¿verdad?, para efectos de una mayor fuerza y que el pase viaje correctamente. Cuando hacemos pase clásico en balonmano, en un juego de balonmano, por ejemplo, se dice que el pase, aparte de todo el elemento de la técnica, tiene algunas consideraciones que podríamos llamarle, ¿verdad? Dice que el balón no puede viajar en forma de parábola, el balón va a viajar siempre en línea recta, y que la altura a la que el balón tiene que llegar del compañero que se lo esté pasando, tiene que llegar a la altura del pecho, entre el pecho y el cuello, para que pueda tener la recepción de una forma correcta, ¿ok? Eso, pase clásico, y esa sería la primera progresión. Observemos que en este caso Pamela está haciendo pase con la mano izquierda y el pie, con la mano izquierda, y el pie derecho es el que va adelante. En este caso Sofía está utilizando su mano derecha y el pie izquierdo es el que va al frente. Siempre existe ese patrón cruzado de pase, ¿ok? Nos separamos un poquito para hacer los tres pasos, los hacemos cortitos, obviamente por la distancia. Técnicamente, cuando enseñamos el pase clásico, en este caso que estamos aprendiendo hoy, se dice que se requiere el uso de las piernas y debemos de coordinar lo que llamamos el ciclo de pasos, ¿ok? ¿Qué es el ciclo de pasos? Bueno, el ciclo de pasos es todos los desplazamientos y movimientos que puedan realizarse dentro del juego balonmano utilizando los 3 pasos de rigor, ¿verdad? Si Pamela va a hacer en este caso el pase con el balón en la mano izquierda, ¿okay? Dijimos que el paso lo íbamos a hacer con el pie contrario, entonces ella va a iniciar los 3 pasos, 1 con la derecha, 2 y el tercero, y lanza la pelota. Y vean que la posición final, hagámoslo, Sofi, atrás, Pam. La posición final, te quedas en posición final, vean que hizo un movimiento gestual de los brazos, que hubo fluidez, el balón va hacia adelante, el brazo sigue el movimiento del balón, el otro brazo queda atrás, y observemos la posición de los pies, ¿verdad? El pie que queda al frente queda con la rodilla ligeramente flexionado y el otro pie queda en punta. Sofía atrás, 3 y lanzo, ¿ok? Pami hace 3 pasos para atrás y lo vamos a empezar así caminando para coordinar pasos. Es importante contarlos, 1, 2, 3 y lanza la bola, 1, 2, 3 y lanzo el balón, o paso el balón en este caso, ¿ok? Esta técnica nos va a ayudar a aprender a hacer lo que es el lanzamiento también a portería, ¿ok? 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3. Pame, si quieres hacerlo ya con el brazo hábil, no hay problema. 2, 3. Entonces vean que los atletas necesitamos que aprendan a cambiar los brazos, a coordinar con las 2 piernas, a coordinar con los 2 brazos. Obviamente si empiezo con el brazo derecho, pues el inicio de los 3 pasos va a ser con el contrario y viceversa, ¿ok? Esa es la coordinación, ¿de acuerdo? Ok, listo, chicas, ahora bien. En balonmano hacemos el pase clásico, estamos haciéndolo en este caso de frente a frente, pero eso no es una realidad en el juego balonmano. Eso no es una realidad porque si asumiendo que hacia ustedes está el marco, está la portería, o si asumiendo que este cuadro que está en el fondo fuera la portería, ¿verdad? El jugador de balonmano no juega de lado al marco que tiene que ir a lanzar. Si está en defensa, juega de espalda defendiendo su marco, y si está en atacante, está viendo el marco de frente. Entonces vamos a asumir que hacia donde está la cámara es el marco, ¿ok? Entonces, el pase clásico, para efectos de la enseñanza, se hace frente a frente, pero para efectos del juego no es una realidad, entonces hay que meter la variante. Entonces en este caso ellas van a simular que el marco está al frente, digamos, de la cámara en este caso, y allá está la portera en el fondo de la cámara, y entonces vamos a hacer los pases igual. Entonces son los mismos 3 pasos, la diferencia es que en lugar de pasar el balón hacia adelante se hace el mismo gesto técnico, pero el balón se pasa de forma lateral, ¿vale? 3, lanza, ella se regresa, 2, 3, pasa la pelota y regresan, ¿ok?
Entonces siempre la mirada tiene que ir hacia el marco cuando estamos aprendiendo a hacer pases. En este caso dijimos que el marco es allá al fondo, ¿verdad? Y hacemos el gesto. Vean que ellas giran el tronco para pasar la bola solo cuando tienen que pasarlo. Ok, ahora lo vamos a hacer viendo hacia acá. Pónganse un poquito más para atrás. Asumiendo que si ellas están atacando hacia este marco, digamos que esta es la portería, y yo fuera un defensor, ¿verdad? En este caso estamos manteniendo la distancia, no nos vamos a acercar, pero si yo fuera defensor, ellos tienen que aprender los pases, hacer los pases de esa forma, porque el defensor va a intentar interceptar ese balón. Entonces, si Sofi va a hacer el pase y yo fuera el defensor que la va a tratar de marcar, ¿verdad? Vean que ella aleja el balón del defensa que estaría aquí frente a ella, ¿verdad? Ya en un juego normal, pues obviamente el roce, ¿verdad? Va a estar cara a cara, ¿verdad? Pero entonces, igual Pamela, ella cuando hace el movimiento, aleja aquí yo estaría como defensor, ella pasa el balón. Entonces el objetivo de aprender a hacer ese pase lateral es alejar la bola del defensor, ¿verdad? Ya hay elementos tácticos de ataque que ellos van a aprender a utilizar y demás, pero tenemos que aprender a hacer esta variante. Entonces ya la podemos hacer un poquito con más fluidez. Okay, lo estamos haciendo de espalda a la cámara, ¿verdad? En este caso, para efectos de que se pueda observar el objetivo, ¿ok? Hagámoslo de frente ahora sí, para que ya se observe el trabajo técnico, ¿ok? Y vean que se pasa el balón con la mano más cercana al compañero que le voy a pasar. En este caso Pamela pasa con la derecha porque el balón lo va a lanzar hacia la derecha. Sofía lo pasa con la izquierda porque el balón se pasa hacia el lado izquierdo, ¿ok? Y ese es el elemento técnico pase, ¿verdad? Ya aquí van a mediar un montón de situaciones dentro del juego de balonmano, dentro del partido, ¿verdad? Que si me sale en defensa, cómo voy a pasar la pelota y demás, pero ya son cuestiones muy tácticas. Ahorita este tipo de ejercicios es para que los aprendan a hacer en casa, ¿ok? Ahora sí, chicas, un poquito más rápido, ya como en carrera, 1, 2, 3. Vean que ya le metemos un poquito más de dinámica, ya ellas coordinan bien el ciclo de pasos, ya hay un poco más de velocidad a la hora que pasan la pelota, y este tipo de ejercicios pues los hacemos mucho en trabajos de entrenamiento, en trabajos de técnica, con desplazamientos. Ya ahí se les enseña al atleta que después de atacar tiene que recuperar a velocidad, y ven que salen de espalda, nunca pierden la orientación del marco, y pues ese tipo de trabajo lo realizamos nosotros en nuestros entrenamientos con los equipos de Cartago, ¿verdad? Son fundamentos técnicos, ¿verdad? Aplicados ya en una situación táctica, una realidad de juego, ¿ok? Descansamos, muchachas. Gracias. Y eso es lo que nosotros conocemos como el pase clásico en balonmano, ¿ok? Esa técnica del pase clásico es igual o se repite, podemos decirlo, en lo que es el lanzamiento a portería, ¿ok? Entonces tal vez cada una con un balón. El lanzamiento a portería en el balonmano es la forma, voy a colocarme al otro lado, es la forma de finalizar todo lo que es el juego como tal. De nada sirve si hicimos un montón de actividades, y hicimos un montón de movimientos, y hicimos diferentes formas de ataque, si no finalizamos correctamente. El objetivo del lanzamiento es finalizar cualquier jugada, y lo ideal pues obviamente va a ser finalizarlo con gol, ¿ok? El marco de balonmano, como decíamos el otro día, tiene una dimensión de 3 metros de ancho por 2 de altura. Entonces en este caso el jugador tiene que tener la precisión suficiente para poder lanzar a esa portería y sin ningún tipo de problemas, ¿okay? Sin ningún tipo de oposición de ser posible, y si tiene la oposición vamos a utilizar lanzamiento en suspensión y vamos a utilizar diferentes formas de hacerlo, ¿okay? Pero el objetivo es trabajar esa forma de meter el gol en portería. En este caso el fundamento tal como tal, el mismo lanzamiento, es la técnica del mismo pase clásico que estábamos realizando. Entonces, si quisiéramos realizar ese lanzamiento a portería, tenemos que trabajar la precisión. O sea, si yo le digo a Pamela o a Sofía, bueno, Sofía es portera, hoy nos está ayudando aquí con los fundamentos como tal, pero Sofía tiene que tener la precisión para lanzarle la pelota a un jugador en un contraataque, y Pamela en ataque pues tiene que aprender a hacer el gol y meterle en el lugar donde tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las circunstancias y el portero. Entonces, para trabajar precisión, podemos trabajar directamente en casa sobre una pared. Podemos acercarnos un poquito y vamos a hacer un poquito de lanzamiento hacia la pared, y ustedes vuelven a recibir la pelota, ¿ok?
Entonces ahí vamos a hacer un poquito de lanzamiento. ¿Cuál vidrio, Sofi? ¿Ok? Para empezar a trabajar. Ahí trabajamos un poquito de fuerza, un poquito de precisión. Tienen que trabajar también el desarrollo de la técnica. Gracias, chicas. Entonces, en un ejercicio de lanzamiento, por ejemplo, si estuviéramos en una pared que puedan hacer tal vez un dibujito con tiza o pegar un papelito ahí con un blanco para trabajar precisión, podemos hacerlo. Entonces, este es un ejemplo. La otra forma de poder hacerlo sería tal vez, digamos, en su casa, pues tal vez no vamos a contar con conos o con algún tipo de material deportivo, pero podemos utilizar como esos conitos que tenemos ahí en el suelo, colocados, ¿verdad? En su casa pueden utilizar botellas de plástico. A la botella de plástico en el fondo le podemos echar un poquito de agua, puede ser, un poquito de arena, un poquito de tierra o algunas piedritas pequeñitas, y podemos hacer un trabajo de precisión como tal. Entonces, con ellas vamos a trabajar ahí un poquito de precisión, simplemente a un paso, y vamos a tratar de darle en el objetivo. A ver cómo está esa precisión. No es romper el cono, ¿verdad? Es pegarlo, ¿ok? Cuando estamos con niños pequeñitos, ellos, la motivación de pegar el cono va a ser mucha, ¿verdad? Ellas están intentando hacerlo con mucha fuerza. Lo ideal es que si alguien imprimiéndole fuerza no tenemos precisión, entonces lo primero es precisión. Bien, ahí ya pegamos uno, muy bien. Lo levanta, pa. Bien, Sofía, lo levanta, Sofía. Entonces, ese tipo de ejercicios con niños podemos hacerlo, ¿verdad? Para efectos de poder trabajar la precisión del juego, poder aprender a lanzar. Entonces, vean que hicimos inicialmente un ejercicio de lanzar arriba con un blanco, con un objetivo. En este caso estamos haciendo un ejercicio de lanzar al suelo con otro objetivo, ¿verdad? En el balonmano hay que aprender a lanzar a diferentes alturas y de diferentes formas, ¿ok? Ellas están haciendo ahorita el ejercicio, están haciendo el ejercicio a un paso, ¿verdad? Están haciendo el ejercicio a un paso. Podemos utilizar los 3 pasos también. Entonces ahí van 1, 2, 3 y hacen el movimiento para lanzar y pegar la pelota. Y eso es lo que trabajamos nosotros como lanzamiento. Con niños pequeños, por ejemplo, en nuestras clases de iniciación en el balonmano acá en Cartago, de la asociación y el comité de deportes, utilizamos dentro del marco de balonmano, ponemos aros también para que ellos traten de hacer precisión. Repito, en niños más pequeños, ¿verdad? Por un trabajo de aprendizaje, ¿ok? Vamos a utilizar ese tipo de ejercicios. No es necesario darle tan fuerte el balón. Es más, a los niños mucho más pequeñitos, muchos optan por lanzar ahí rodado. No hay ningún problema en los niños pequeñitos, ¿verdad? En el caso de ellos, pues como ya son atletas, están intentando hacerlo, ¿verdad? Y pues obviamente en el objetivo del juego como tal, vamos a utilizar el fundamento con cierta precisión, pero a una gran velocidad, a mucha fuerza, ¿ok? Listo, chicas. Entonces, eso sería lo que llamamos nosotros el lanzamiento a portería. Entonces, vean que hemos hecho un repaso por todos los fundamentos técnicos del juego de balonmano. En este caso, hicimos agarre del balón con ejercicios de familiarización, ¿okay? Hicimos la familiarización, arriba, agarrar, apañar, ¿verdad? Hay muchas variantes, rodar en el suelo. Por ejemplo, en las clases que hacemos nosotros para iniciación deportiva con niños más pequeñitos, no se enseña balonmano como tal, ¿verdad? Por un tema de desarrollo motor. La técnica, los fundamentos como tal, ya con la ejecución técnica correcta, la hacemos después de los 8, 9 años en adelante, que ya por el desarrollo motor que ya ellos tienen y por su desarrollo del sistema nervioso central principalmente, ellos van a aprender a hacer la técnica con mayor nivel de destreza. En los niños pequeñitos las mismas actividades, pero simplemente el objetivo es, por ejemplo, lanzar la bola y que no se caiga, o tratar de pegarse al cono. No hay problema cómo hagan el gesto, lo importante es que ya tienen esa noción, o la idea de un objetivo, de un blanco, de una portería, de anotar un gol, de lanzar. Hicimos bote de balón, hicimos ejercicios para el bote de balón, hicimos ejercicios para el pase
para el pase clásico, ¿verdad? Y hicimos un poquito de lanzamiento. Quisiera ya nada más para finalizar explicar un poquitito sobre la defensa, que existe mucha duda. Las personas que no entienden el juego balonmano a veces tienen las dudas de que cómo es una correcta defensa, cuál es la forma de defender, qué es lo permitido, qué es lo que no es permitido. No vamos a utilizar balón, tal vez lo ponemos por allá. Ok. Pame, defensa. Sofi, con balón, no hay ningún problema para hacer el ejemplo de que es atacante, ¿ok? En el balonmano vamos a explicar esto de una forma muy didáctica, ¿ok? De una forma en que todos entendamos. Si nosotros vemos los colores del semáforo, el semáforo lo podemos, se divide en 3 colores y lo vamos a nombrar de la siguiente forma. El rojo, si yo voy en carro, el rojo significa que tengo que detenerme. Si el semáforo está en amarillo, significa precaución. Y si el semáforo está en verde, significa que yo puedo pasar, repito, si vamos en un vehículo. Cuando hacemos defensa en balonmano, al niño, a la niña, lo va a aprender bien de esa forma, ¿ok? Vamos a imaginar que en este caso, Sofía, que es el atacante, en el frente de su cuerpo ella está pintado de color verde, ¿ok? En los costados va a estar pintado de color amarillo y en la espalda va a estar pintada de color rojo. Entonces, el atleta de balonmano aprende que en el color verde puede existir cierto contacto, ahí frente a frente, ¿ok? Recordemos que ellas son burbuja familiar y no hay ningún problema que tengamos contacto en este caso del ejemplo, ¿ok? Ese contacto frente a frente. Vamos a suponer que Sofía va a ir a meter el gol, a lanzar la pelota y, en este caso, Pamela, que está defendiéndola, va a estar siempre de frente y va a buscar siempre si Sofía se desplaza o se moviera, ¿verdad? Recordemos que solo puede dar 3 pasos, ¿verdad? Con el balón en las manos, ¿ok? Pamela va a defenderla siempre en el color verde, o sea, de frente en color verde siempre hay o se permite cierto tipo de contacto. Ese contacto Pamela flexiona un poquito los codos para efectos de no golpearla, ¿verdad? Para efectos nada más de poder retenerla. Utiliza las piernas también correctamente perfiladas, ahí al ancho de los hombros, un pie adelante y uno atrás. Observemos que están como en una posición de una especie de L, ¿verdad? Con el pie que está adelante apuntando hacia la oponente, ¿ok? El contacto puede existir, bueno, en este caso Pamela ya está haciendo un contacto abierto con la palma de las manos o con los dedos abiertos sin agarrar al oponente. Puede hacer el contacto en el antebrazo para evitar que ese jugador lance. Podemos hacer un contacto a la cadera, puede hacer un contacto en el hombro también, ¿verdad? En este caso, o en el otro hombro con la mano en el balón, ¿verdad? Entonces, el contacto siempre de frente, siempre es permitido, ¿ok? Entonces, suponemos que Sofi va a venir a atacar, hace los 3 pasos y Pamela la va a defender, chóquela, ¿ok? Otra vez Sofi. Sofi viene en ataque, Pamela es defensa, Pamela está en una posición defensiva y eso es un contacto que es permitido en el balonmano, ¿ok? Ahora, posición técnica defensiva, Pamela. La posición técnica de un defensor, los pies al ancho de los hombros, ligeramente equilibrados, las rodillas ligeramente flexionadas, los codos también están arriba, se dice que al ancho de los hombros o a la altura de los hombros, ¿ok? Pamela en este caso tiene un brazo más arriba y otro más abajo. En este caso esa técnica ella le va a permitir cubrir porque sabe que Sofía en este caso es derecha y que tiene que cubrir ese balón que va arriba. Entonces Sofía va a atacar y Pamela va a defender, ¿verdad? Y esa es una de las formas de controlar al oponente, ¿de acuerdo? Y si en ese caso Sofi no tiene balón, por ejemplo, puedes poner el balón en el suelo y vamos a aprender, quítalo por aquello de un accidente ahí. Y en el caso de que Sofía estemos enseñándole a Pamela a defender y Sofi está queriendo atacar, Sofi va a tratar de pasar hacia el otro lado y Pamela va a impedirnos, Sofi, trata de pasar. Sofía no tiene bola, ¿verdad? Entonces vean el desplazamiento que hace el defensor para controlar al oponente, ¿ok? Sofía va a intentar pasar en medio de esos 2 postes que están ahí, ¿verdad? Y Pamela va a tratar de defenderla. Entonces, el jugador de balonmano en defensa es una persona muy activa, es un ejercicio muy intenso, ¿verdad? Ok, descansamos. Es un ejercicio muy intenso para hacer defensa, pero vean que siempre el contacto es de frente, ¿ok? Siempre es de frente. En niños pequeños, jueguitos sencillos, el famoso jueguito del pulpo, que Sofía va a querer pasar al otro lado y Pamela le va a cerrar. Ese es un juego que se enseña en niños para aprender ese concepto como tal de defensa, ¿ok? Ahora bien,
Hubo contacto, si hubo contacto de frente, ahorita hay contacto de frente, todo bien. Mientras ese contacto sea pecho a pecho, cara a cara, frente a frente, vean que Pamela amortigua con los brazos para efectos de evitar el choque de ese atacante con ella. Si ese defensor trata de chocarla, es un problema. Si Sofía trata de rebasar a Pamela, le rebasa con un paso, ahí ok, en la misma posición que estamos, para hacer el ejemplo del amarillo, ok. Sofi, pase un paso ahí, alto ahí, ok. Si Sofi la trata de sobrepasar y Pamela no utiliza las piernas para colocarse en el verde otra vez, esa posición en la que estaba anteriormente, te regresas, que dijimos que la estaba viendo en color amarillo, es muy riesgosa. Si Sofi sigue avanzando, Pamela queda por detrás, la puede agarrar del cuello, se agarra por detrás y eso va a ser una exclusión, una jugada, va a ser una falta muy fuerte en el balonmano que va a hacer que al defensor lo excluyan 2 minutos del juego y no jueguen durante esos 2 minutos. Y si ese defensor lo excluyeron 2 veces, a la tercera que lo excluyan ya no juega más en el partido. Entonces siempre hay que promover. Es prohibido el contacto en el cuello, es prohibido el contacto en la cara, es prohibido el machetazo, ¿verdad? Que llega a pegarla, a bajarle el brazo directamente, ¿ok? Entonces eso es completamente prohibido en balonmano y se sanciona con una especie de exclusión, ¿ok? Estamos, entonces eso es defensa. Entonces lo ideal siempre es, Sofi trata de pasar y Sofía y Pamela estar en verde siempre de frente controlando a ese jugador. En el mini balonmano que dijimos el otro día se defiende así de forma individual. Ya en un sistema de juego de un equipo de balonmano, ¿verdad? De 6, ya pues esa defensa técnica individual que está haciendo en este caso Pamela defendiendo a Sofía, ¿verdad? Vamos a tratar de implementarla dentro de un sistema de juego. Muy bien, chicas, muchas gracias. Tenemos por acá algunas preguntas. Ok. Preguntan que cómo lo ven los jugadores, lo del verde, amarillo y rojo. Vamos a repetir. No, quédese, Sofi. Ok. Vamos de frente a la cámara, Sofi. Ok. En el balonmano dijimos que el color verde es la forma o permitida donde yo puedo hacer contacto. En este caso a Sofía la vamos a ver como si estuviera pintada de color verde si la estamos viendo de frente. Por eso es que el contacto permitido de Pamela es al frente de Sofía, ¿verdad? Pamela ahí está viendo a Sofía imaginándola como si tuviera color verde, ¿ok? Si Sofi sobrepasa a Sofi viendo hacia el frente, hacia acá, ajá, y Pamela está marcándola de lado, ¿ok? Pamela ahí está viendo el costado de Sofía, en este caso, ahí es donde se va a imaginar el color amarillo, ¿ok? Ese color amarillo. Entonces, si Sofía quiere avanzar, Pamela tiene que desplazarse con ella y mantenerse en amarillo o tratar de regresar en el verde, ¿ok? Vamos más atrás. Y el color rojo es si Pamela está viendo a Sofía, ¿de qué forma? Por detrás. Si Pamela ve a Sofía por detrás y le estoy viendo la espalda a ese jugador, eso es el color rojo. Completamente prohibido cualquier agarre por detrás, completamente prohibido agarrar a la persona por detrás. Si quieren lo hacemos de lado para que lo observemos. Supongamos que Sofía iba a lanzar allá a la portería, ¿verdad? Y Pamela la está defendiendo por la espalda y la agarra por detrás, es una falta peligrosísima en balonmano, ¿ok? Entonces, el color rojo es la espalda de ese oponente, el color amarillo es el costado de ese oponente y el color verde es el frente de ese oponente. Entonces, siempre para defender en balonmano se hace de frente, ¿ok? Entonces, hemos hecho un repaso de los fundamentos técnicos individuales en el balonmano, ¿ok? Con el objetivo de poder enseñar un poquitito. Todas estas actividades que hicimos, o un repaso muy rápido, ¿verdad?, de actividades, el objetivo es que también las puedan hacer en casa. No necesariamente tenemos que tener balones de balonmano, podemos utilizar bolitas de espuma, de goma, de bolitas de tenis, ¿verdad?, que podamos tener ahí en la casa. Lo principal es que podamos hacer las ejecuciones, podamos hacer los juegos. De paso, pues, como se ha hecho en estos días, pues invitar a todas aquellas personas que quieran aprender a jugar balonmano, como decía el nombre de este taller, Aprende a jugar balonmano, a través del programa de la Municipalidad de Movete y Aprende en Casa.
con el objetivo de demostrar que esta es una disciplina más que estamos teniendo acá en Cartago, ¿verdad? Acá tenemos nuestros equipos de balonmano en el Comité de Deportes de Cartago, somos la Asociación Deportiva de Balonmano de Cartago, tenemos toda una organización, ¿verdad?, que con los padres de familia trabajamos, desarrollamos este deporte, lo promovemos acá en la región, ¿verdad? No estamos hablando pues del Cantón Central obviamente, pero sí tenemos personas de cantones aledaños, ¿verdad?, que también están invitados a participar. El objetivo es aprender a hacer balonmano, y si empezamos con procesos de niños pequeños, pues van a ir ahí caminando en diferentes procesos hacia lo que es Juegos Deportivos Nacionales, que es el objetivo principal, ¿verdad?, del Comité de Deportes, y en nuestro caso también de la asociación, participamos de los torneos de la federación. En el caso de Pamela y de Sofía, ¿verdad?, que nos acompañaron el día de hoy, ellas han tenido la oportunidad de estar con nosotros desde la escuela, aproximadamente, Pame como a los 10 años, ¿verdad?, aproximadamente, Sofía parecido, 10, 11 años, no, Sofía más pequeña todavía, como de 9 años, ellos ya tienen, en el caso de Sofía, 3, 4 años, Pamela pues muchos más, han tenido la oportunidad, bueno, en el caso de Pamela, seleccionada nacional también, y pues acá en Cartago pues tratamos de darles un buen desarrollo, han sido finalistas de Juegos Deportivos Estudiantiles también, campeonas y subcampeonas, ¿verdad?, en la escuela, en una escuela de acá del cantón de Cartago también, entonces es importante para nosotros. Cualquier contacto que ustedes nos quieran localizar, pueden buscarnos a través del Facebook, el Facebook se llama Adevalca Balonmano, Adevalca con B, y tenemos el Instagram, Balonmano Cartago, y también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 8871-5357, que ese sería mi número de teléfono. Cualquier información, con todo gusto. En estos días estamos promoviendo, ¿verdad?, reclutar niños, reclutar adolescentes. Viene el periodo de vacaciones, viene el periodo, ¿verdad?, de que ya estamos saliendo del curso electivo. No podemos regresar todavía a las actividades presenciales, obviamente, pero sí estamos haciendo todo un trabajo virtual de enseñanza, de fundamentos, de aprendizajes, y también complementado con otro tipo de charlas. En este caso estamos trabajando con nutrición. Mañana, si Dios lo permite, tenemos la compañía del señor Junior Oporta con una charla motivacional para todos nuestros atletas y los padres de familia de nuestra asociación. Entonces, así es como trabajamos, están cordialmente invitados, y agradecerle a don Bernal, a la Municipalidad de Cartago, al programa Muévete y Aprende en Casa de la Municipalidad, y de verdad nosotros como asociación muy agradecidos, gracias a Pamela y a Sofi por acompañarnos el día de hoy, y de verdad muchísimas gracias a todos por este espacio, quedan cordialmente invitados.